Como te soy Guillermo Almazo, para los que no me vieron ayer, soy el director de inmobiliaria de la revista Inbound Logistics Latinoamérica. Como pueden ver, estamos en un lugar espectacular. Trataremos de que el contenido y todo el evento sea de la misma manera. Quisiera agradecer principalmente a Grupo GP, a Chema Garza de Silva por todas las facilidades. La verdad es que el año pasado tuvimos nuestro evento aquí, quedó espectacular y estamos seguros que este año será lo mismo, ¿no? Voy a leer rápido a nuestros patrocinadores, que realmente sin ellos no podríamos llevar esto a cabo. NH Solutions, aquí está de nuevo Samir, muchas gracias. Bienvenido, gracias por el cóctel de ayer. Vitro Video Arquitectónico, aquí la mesa que están enfrente. GM Capital, que fue nuestro anfitrión del día de ayer, con un cóctel muy agradecido con ellos. Internacional de Inversiones, Grupo IDEI, Alberto Lagarza Evia. Gómez Platero, Arquitectura y Urbanismo. MetLife Investment Management, BRIC, Rey, Murguía, Astra, que es del Grupo Gentor, Cushman & Wakefield, Alo Home, hay tren porra, Tri, Credit Brokers, Advance, Pulpo, Hipoteca, Marnos, 100 Ladrillos, Gir Casa, Bioconstrucción, GMB, WBSIS, Construction Management, JLL, Inverti, Lois, Armor Secure y Ciudad Maideres. Ya, acabé. Y la verdad es que fueron bastantes patrocinadores, les agradecemos bastante. Como les comenté ayer, la verdad es que Monterrey es una ciudad súper importante para nosotros. Sabemos que el regiomontano es echado para adelante, es bueno para hacer negocios, es trabajador y bueno, por eso yo creo que la estabilidad de la ciudad y demás a comparación de otros estados pues lo hace mucho más atractivo para inversión en todos los sectores, ¿no? Tanto la parte de manufactura, de industrial y sobre todo la parte de logística están encontrando en Monterrey un punto importante por conectividad, por estabilidad económica y sobre todo calidad de vida. Vamos a comenzar con el programa. Le voy a pedir a nuestros primeros panelistas. La verdad es que el tema de ESG es algo, señores, que se tienen que ir metiendo en la sangre, es algo que ya es irreversible, es algo que va a cubrir muchos de los aspectos del sector, tanto de bienes raíces como de logística en general. Las mismas empresas y usuarios están realmente cambiando esto hacia las metas que tenemos para el 2030, en bajar las emisiones de carbono, y 2050 para llegar a una meta que es de 0 emisiones de carbono. Le voy a pedir a Lourdes Salina, que es la directora y fundadora de TRI, quien va a estar moderando este panel, que nos acompañe. Asimismo, Juan Carlos Mieri Terán, que es el director de Real Estate, Inversiones Banco Santander. A Bernd Wolf, que es el Managing Director de MetLife Investment Management. Y a Laura Ramírez, que es la directora de ESG para Vesta. Lu, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo, por llegar temprano, por despertarse y todo, a pesar del tráfico. Le voy a pedir a nuestros panelistas que así muy brevemente se presenten solo su nombre, empresa, y ahorita nos platicarán un poquito más de lo que hacen para irnos directo a lo que necesitamos, ¿no? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Inmobiliaria Memo, Érico, gracias por la invitación. Juan Carlos Mieri Terán, ya conocido de varios de ustedes. Ahora estoy en Banco Santander desde hace algunas semanas. Pues bueno, buenos días y aquí estamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Laura Ramírez, soy directora de ESG en Corporación Inmobiliaria Vesta. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Bernd Wolf, yo llevo la parte de MetLife Real Estate. Financiamos proyectos inmobiliarios desde hace más de 18 años y un gusto estar aquí esta mañana con ustedes. Gracias. Pues para poner una breve introducción de lo que vamos a platicar el día de hoy, yo lo que quería como expresarles es que a partir del 2015, con el Acuerdo del París, las cosas han cambiado, y principalmente han cambiado porque en el pasado, cuando hablábamos de cambio climático y de sostenibilidad, siempre éramos los ambientalistas los que íbamos como impulsando esto, pero del 2015 para acá se han involucrado las instituciones financieras de una manera muy robusta, y esto está generando un cambio en lo que nosotros estamos viendo. Y uno de los temas como importantes a considerar es que desde el 2018 la ONU mencionó
que si no logramos reducir al 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero un 50%, efectivamente vamos a ver una problemática en el futuro en cuanto a mantener a los seres humanos sin una posible extinción, ¿no? Entonces, esta gráfica que estamos mostrando aquí muy brevemente, solamente para poner el panorama, habla de la temperatura promedio anual global que estamos teniendo en nuestro planeta, y donde en las diferentes barras que ven a la derecha son los diferentes escenarios que viviremos, porque las emisiones que se generan en el presente se mantienen en la atmósfera por muchos años. Entonces, estos objetivos de verdaderamente lograr reducir las emisiones drásticamente y enfocarnos en la sostenibilidad, no solamente como un tema preocupado a lo mejor en el concepto actual, sino a largo plazo, se vuelve muy relevante y los financieros ya lo vieron como un riesgo. Entonces, un poco por ahí es lo que vamos a platicar. Pero a mí me parece muy importante, específicamente Laura, tú que dentro de nuestro panel representas a los grandes desarrolladores que llevan esta bandera de liderazgo en términos de ESG o ASG. Me gustaría que nos platicaras un poquito, primero, así brevemente, qué es ESG y cómo lo ven ustedes como desarrolladores, qué impactos está teniendo, por qué se están involucrando y, bueno, o sea, ahora sí que lo que nos quieras platicar relacionado a tu experiencia. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, básicamente el tema de ESG o ASG, como también se le conoce, tiene que ver técnicamente con temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ¿no? Cuando hablamos de temas ambientales son cosas muy complejas y también pues algo muy básico como el manejo del recurso natural, los consumos energéticos de agua, los manejos de residuos, entre muchas cosas, y claramente esto va a cambiar dependiendo del sector en el que se estén implementando las prácticas. En la parte social va más allá de un tema de responsabilidad social, como lo escuchábamos hace ya muchísimo tiempo, ¿no? Ya ahorita tenemos que hablar de temas también de inversión dentro de las comunidades en donde nos encontramos. Y no solo eso, sino también trabajar con nuestros grupos de interés. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiénes son los grupos de interés? Bueno, son todos aquellos grupos que tienen interacción con nosotros como compañía, ¿no? O, es decir, pueden ser desde los inversionistas hasta la comunidad, hasta nuestros mismos colaboradores. Y estos temas que se ven van desde temas de derechos humanos, diversidad e inclusión, entre muchas otras cosas que conciernen a tener una mejor relación e interacción dos vías con estos grupos de interés. En la parte de gobierno corporativo es algo mucho más técnico, tiene que ver con esta parte de un consejo de administración en caso de que se tenga, de la manera en la que a grandes rasgos la compañía, ¿no?, es transparente hacia todos estos grupos de interés y la manera que tiene de rendir cuentas, ya sea una compañía pública, ya sea una compañía privada, no importa, el chiste es transparentar todos sus manejos al interior y al exterior de la compañía. Eso es como a grandes rasgos ESG, ¿no? ¿Qué pasa ahorita? Bueno, hace muchos años mencioné el tema de responsabilidad social porque también eran como los ambientalistas, ¿no? Responsabilidad social por el otro, y estos eran los temas que estaban en boca de todos. Sin embargo, ya ahorita hablamos de ESG, ¿no? Ya ahorita no puede ir cosas separadas, todo tiene que ir de la mano, ¿no? Responsabilidad social es un término ya un poco arcaico, por decirlo así, ¿no? Porque les decía, no por otra cosa, sino porque hace referencia a temas meramente filantrópicos, algo que queda completamente pues, pequeño para lo que realmente necesitamos, ¿no? Porque actualmente podemos decir, en 2010, la mayoría de los riesgos que existía y que exponía incluso el foro de Davos eran temas incluso ambientales, habían 2 o 3, hablemos también de un tema, básicamente eran económicos. Para el 2022, y ya no hablemos 2030, la mayoría de los riesgos que existen van a ser ambientales y sociales. Entonces, esto de ESG ya no es un tema de, déjenme pensar si quiero hacerlo, déjenme pensar si me conviene, ¿no? Ya no es un nice to have, ¿no? A final de cuentas ya es algo que las compañías tienen que tener y como parte de su ADN, como parte de la manera en la que operan día a día, ¿no? Ahora, ¿por qué es la importancia también? Bueno, finalmente las empresas, ¿no? Buscamos también este financiamiento con los bancos, en donde también, vamos a decir que ESG ya podemos llegar a expresarlo como un tema de es igual a manejo de riesgos, ¿no?
Y cuando hablamos de esto es cuando tú tienes temas y gestiones de ESG dentro de tu compañía, tus riesgos disminuyen. ¿Por qué? Porque estás pensando en cómo tu compañía va a prevenir todas estas problemáticas que vienen. A ver, ojo, el COVID fue una, ¿no? Y todavía no acabamos de salir de ella al 100, ¿no? Cambio climático viene durísimo y ahorita digo, me imagino vamos a entrar un poquito más a detalle, pero bueno, el tema de cambio climático es algo que si no empezamos ya vamos bien tarde, pero si no seguimos y ahora realmente le metemos más, ¿no? Esto, como dice Lu, va a llevar a un tema ya de problemas de extinción de los seres humanos, ¿no? Entonces, realmente ya es un tema de, si tú no tienes este tipo de gestiones, si tú ya no tienes este tipo de trabajos, ya ahorita, por ejemplo, como empresa, yo ya tengo que reportar 100% un tema de TCFD, que tiene que ver riesgos de cambio climático. Y no solamente es detectarlos, es mitigarlos y a la vez tener un tema de gestión financiera hacia la compañía si no implemento esas acciones. ¿Qué me genera a mí como compañía en costos, ¿no? Si yo no empiezo a implementar esas acciones? Entonces, al final de cuentas, ese es un ejemplo de muchos otros estándares que tenemos que tener, ¿no? Que finalmente aquí los banqueros me van a empezar a decir, me van a dar la razón, ¿no? Pero finalmente eso es lo que, la importancia ya financiera, ¿no? Además de que obviamente las tasas que se emiten de bonos, tanto verdes como temas, como bonos relacionados a temas de sustentabilidad son menores. Obviamente tenemos que tener compromisos más complicados, pero a final de cuentas las tasas son menores, ¿no? Entonces hay muchas ventajas que las empresas están viendo además, ¿no? Para poder empezar a traer este tipo de prácticas a su compañía, ¿no? Muchas gracias, la verdad, sí. Y pues me gustaría escuchar de Juan Carlos, de ver desde el punto de vista del sector financiero, ¿ustedes cómo han visto este cambio de mindset? O sea, ¿qué ha pasado en los últimos años y con qué velocidad estamos avanzando en esta temática? A ver, yo creo que la evolución ha sido clarísima en los últimos 5 o 6 años del speech de parte de los bancos hacia los clientes, hacia la manera como estamos financiando los proyectos y el impacto de ESG desde las aprobaciones hasta, ¿no?, la viabilidad de los proyectos. El speech ha cambiado lento, como dicen, vamos tarde, pero yo creo que ha sido muy claro. Hace 5 o 6 años el pitch, por ejemplo, para hacer transacciones de mercado era, oye, hazlo vinculado a sustentabilidad, hazlo verde, etcétera, pero no había un impacto real en beneficios financieros hacerlo así. Ahora ha cambiado. Es un arma de doble filo, ¿eh? O sea, así como hay premios en spread, en tasa, en precio de las transacciones de mercado, tanto en sindicados vinculados a temas de sustentabilidad como en transacciones de mercado, también hay penalidades. Si no estás cumpliendo con ciertos benchmarks de porcentaje de área rentable que está ya pues certificada de alguna manera, también hay penalties en la vida de las transacciones. Entonces, pues sí, al principio se empezó con premios, ibas a Latin Finance y te dan tu premio porque tenías una transacción de un crédito sindicado, un bono verde. Ahora empezamos a ver un poco el impacto en el precio, pero otra vez ahí están los penalties si no lo cumples, ¿no? Y en el caso de créditos, inclusive bilaterales, y le estaba platicando a Berna hace rato, mi última transacción que yo traté de hacer en otro banco, no en Santander, una transacción que estaba ya aprobada, que regulatoriamente cumplía con todos los estándares, la palabra regulatorios locales para poder hacer el proyecto. A la hora que llegó el asesor independiente de temas ESG, dijo no pasa, necesita un tema de remediación. El banco determinó que no iba a poder cumplirse con la remediación en el plazo de la construcción y el niño se echó para atrás. Y yo creo que es importante, con gente experta como ustedes, que le expliquen también a los desarrolladores, porque muchas veces es confuso para ellos el decir, oye, ¿por qué si cumplo con toda la regulación? Llega un asesor independiente y me dice que no jala mi proyecto, y eso impacta en los temas de financiamiento, ¿no? Entonces, vamos lento, pero ahí va, pero sí, definitivamente es un tema súper importante que se tiene que tomar en cuenta, y en temas de financiamiento ya es vital. Es un tema inclusive de reputacional para los bancos, estoy seguro también para MetLife, de meterte en créditos que no cumplen. Correcto, un poco la experiencia que hemos visto en MetLife los últimos 5 años
Hasta hace 5 años hacíamos estudios de las condiciones de las propiedades, hacíamos estudios fase 1 ambientales. Eso era el estándar de la industria, tratar de buscar empresas más institucionales que hicieran los estudios fase 1 con normas americanas. Eso era hasta hace 5 años. Llega el acuerdo de París en 2015, empieza a haber cambios internos y más discusiones sobre ESG. En nuestros memos de inversión ya incluimos cuestionarios que le hacemos a los clientes sobre cuáles son sus prácticas de ESG, y recientemente ya también incorporamos estudios de cambio climático en todos los documentos. Pues hay una empresa americana con la que MetLife tiene una relación, se da la ubicación de la propiedad en México, en cualquier ubicación del país, y en 24 horas sale un estudio completo con todo el impacto climático y también temas de scores de ESG, y eso ayuda para tomar decisiones de financiamiento, de ver si hay una propiedad que a largo plazo va a ser un riesgo, y si tiene un riesgo muy alto es una propiedad que básicamente no se podría financiar, ¿no? O se tendrían que incluir componentes de seguros que puedan mitigar ese riesgo, pero ya se está midiendo, ya eso ya es una realidad, y creo que hoy la empresa que no tenga componentes de ESG ya está, digamos, atrasada en el mercado, y sí vemos empresas más institucionales que están tomando esta ventaja, y los vemos con los bancos que están compitiendo más en tasas para poderles otorgar esos créditos a estas empresas, ¿no? No, adelante. Muchas gracias, sí, y realmente yo creo que habla mucho de lo que mencionaba Laura, o sea, antes era un nice to have, de alguna manera te diferenciaba en el mercado, pero ahora es una oportunidad de negocio, ¿no? Entonces, me gustaría escuchar quizás si nos pueden dar algún ejemplo de proyectos reales que ya están en este proceso, cuáles son los beneficios, si se pueden numéricos, ¿no? O sea, para inspirar también aquí a los participantes. Mira, ahorita tengo una transacción que está en Roadshow de mercado, es una munición, es un bono, una transacción pública, en donde estamos obviamente desvinculados al tema de sustentabilidad, en donde son 2 tranches, y durante la vida de la transacción va a haber la posibilidad de prepagar el bono anticipadamente con cierto descuento conforme haya, o sea, proporcionalmente se vayan dando ciertos avances a los temas de sustentabilidad. O sea, obviamente hay ciertos parámetros que se tienen que cumplir durante la vida de la transacción, pero si se quiere prepagar anticipadamente el crédito, se va a tomar en cuenta el avance proporcional de la certificación medido en porcentaje de área de ventaja. Entonces, eso es importante porque le puede salir mucho más barato al emisor salirse de la transacción en caso de que tuviera un ambiente de tasas más favorable durante la vida del crédito. Nosotros todavía no llegamos a ese punto de ofrecer una tasa más baja directa explícitamente por cumplir con métricas de ESG, pero dentro de nuestros comités de inversión sí se da, digamos, un premio, puede ser en monto o puede ser en tasa, directo desde el día 1 del financiamiento. El reto que vemos es en los árbitros, cuáles van a ser las métricas bajo las cuales en un futuro se van a medir, digamos, si cumpliste o no cumpliste con temas a lo mejor muy subjetivos, sociales o de gobierno interno de las empresas. Es más fácil medir a lo mejor el tema ambiental, pero aún así todavía hay subjetividad. Faltan reguladores o faltan empresas que puedan hacer esas auditorías con estándares internacionales. Y para dar un caso específico, recientemente, ahorita en mayo, hubo un banco alemán que entró en problemas por inversiones de ESG. Mencionaron que están haciendo famoso el whitewashing, y justamente porque no hay las métricas o en función de qué están haciendo los créditos con componentes ESG. Entonces todavía falta, creo que en la parte de métricas de medición, de quiénes van a ser los árbitros para realmente regular si estás cumpliendo o no cumpliendo, ¿no? Y bueno, acá en el caso de Vesta, en mayo del 2021 emitimos justamente un bono relacionado a temas de sustentabilidad. Fue una tasa bastante buena, si no me recuerdo que fue de 3.6. Y la verdad es que, bueno, nuestro KPI está linkeado precisamente a temas de certificaciones verdes, ¿no? Entonces, un porcentaje de nuestro YLE tiene que cumplir con esas certificaciones para el 2026 y tenemos otro KPI para el 2030.
pero justamente esto, bueno, va linkeado también a la estrategia de ASG que tenemos en la compañía. Entonces, como que todo va de la mano, ya no puedes hacer las cosas así como de, por allá está el área de ASG, por allá están las cosas financieras, o sea, ya realmente es otra cosa que también tiene que ser, ¿no? A ver, ASG no es responsabilidad de la persona de ASG, o sea, es de toda la compañía, ¿no? Y cuando te empiezas a dar cuenta, cuando se lo presentas, digo, yo trabajo con mi jefe, es mi CEO, o sea, cuando te empiezas a decir, a ver, es que hasta con el consejo de administración tienes que ver, ¿no? Entonces estás transversalmente viendo, negociando, oye, a ver, vamos a ver esto, vamos a ver aquello. Entonces, a final de cuentas, sí, la certificación LEED pues tiene que ver por parte con desarrollo, con asset management, pero a final de cuentas, todo el mundo tiene que ver, ¿no? Todas las partes de la compañía. Entonces, pero sí, en efecto, hablando financieramente, es algo que ya hicimos nosotros en 2021 y estamos también viendo ahorita algunas cosas diferentes también en 2022 en temas de ESG. Excelente, es muy bueno escuchar que ya están obteniendo beneficios y que ya también están como maquinándose y, o sea, muy cerquita a entrar más productos financieros y más beneficios para todos, ¿no? Y pues me gustaría también preguntarles, o sea, a los tres así en general, o sea, ¿qué tipo de mercados, qué tipo de empresas, de proyectos principalmente son los que persiguen conceptos de ASG? Y también, ¿quién absorbe los gastos? O sea, ¿cómo funciona el proceso? ¿A partir de qué cantidad? Si tengo un portafolio de inversión, o sea, ¿cuándo empieza a ser interesante para un desarrollador, no? Yo voy a dejar que Vesca conteste primero. Me encantaría decir que el banco absorbe el gasto, pero... Yo me voy a meter más a nivel empresa, ya de dónde vengan los recursos es otra cosa. Pero, pues bueno, a ver, como te decía, a final de cuentas, ESG, pues, o sea, sí, yo tengo un presupuesto como área, pero a final de cuentas, todas las áreas tienen una partida, ¿no? Desde el área de inversión hasta el área de desarrollo, obviamente, porque las certificaciones tienen un costo, ¿no? Y obviamente construir un edificio LEED o no LEED también tiene otros sí, costos, ¿no? A final de cuentas. El área comercial también tiene que ver ahí un tema, la parte de asset management, porque también estamos haciendo certificaciones en operación, ¿no? Entonces, todo a final de cuentas, pues me encantaría decirte, tanto para tal, tanto para acá. Yo sé que el dinero viene de nuestros inversionistas y de los bonos que se emiten y la venta de portafolio y todo esto, pero a final de cuentas, toda la compañía tiene sus partidas presupuestales para poder llevar a cabo pero proyectos. se recupera, vamos, lo que inviertes. Claro, o sea, a ver, es que a final de cuentas el tema de ESG no solamente, o sea, hablando también financieramente, que es lo que obviamente le interesa a los bancos y a los inversionistas y a todos, ¿no? Obviamente, pero también tienen componentes reputacionales, tienen componentes de atracción de talento, tienen componentes de retención de talento, o sea, es la verdad es algo muy completo y a la vez complejo luego de entender, ¿no? Porque es así de, no, pues es que ayudamos a los niños pobres, ¿no? Ay, es que construyes verde, ay, es que reforestas, ¿no? Entonces, o sea, vamos más allá. Entonces, hablando en esos términos, te digo, a final de cuentas, el dinero viene de todos y obviamente es rentable porque si no, no se haría, ¿no? A final de cuentas, o sea, no vas a poner una planta de tratamiento, pero pues, los números no te dan, no lo vas a poner, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿no? O sea, el edificio LEED, pues oye, perdón, el edificio LEED te da resiliencia a final de cuentas. Es un edificio que puede tener muchísima más vida, ¿no? Versus un edificio que no lo es, ¿no? Entonces, a final de cuentas también es rentable, ¿no? Entonces, obviamente también eso traes a clientes de muchísimo mayor nivel, traes a clientes mucho más responsables también, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es un ciclo. Yo creo que retomando lo que estabas mencionando, los primeros que empezaron con todo el tema ambiental fueron los operadores y dueños de edificios de oficinas, justamente con las certificaciones LEED, que era la certificación LEED para un edificio era lo que estaba más disponible en el mercado, se podía conseguir, era medible. De ahí pasó un poquito a la parte industrial. Hubo una propiedad industrial en San Martín Obispo, en la Ciudad de México, fue la primera propiedad LEED. Pero para la parte industrial cuesta, o sea, el meter certificaciones LEED es un costo alto. Y también hay que diferenciar el financiamiento corporativo del financiamiento, digamos, con la propiedad como garantía. El corporativo es donde metes toda la parte de todas las métricas S y G, por decirlo así. La parte ambiental te enfocas principalmente a las propiedades, cumplan con las métricas ambientales. Pero lo que sí hemos visto es que una empresa que tiene una visión ESG, las propiedades están mejor cuidadas,
tienen un mayor control de costos, las propiedades por ende tienen unos mayores ingresos, menores gastos operativos, valen más las propiedades y entonces al tratar de acceder a financiamiento pueden obtener mayores montos y mejores condiciones de financiamiento. Entonces, todo es un impacto que al final se ve en las condiciones de financiamiento de las propiedades de largo plazo. Entonces, pero empieza justamente en la empresa. Ahora, en bonos corporativos pues ya es diferente, ya ahí ya te metes ya más a entender qué ha hecho la empresa, qué es lo que está haciendo en temas de ESG, justamente toda la parte social, toda la parte de gobierno, que ya en un crédito comercial garantizado por la propiedad ya no te metes tanto esos detalles, ¿no? Me gustaría precisar, porque en la parte de proyectos industriales, que son tipo bodegas para renta, hemos hecho un análisis muy exhausto en el tema de los costos de la certificación LEED, y en la experiencia no resulta ser tan costoso, pero a lo mejor, no sé si nos puedes además mencionar algo tú, Laura. Pues mira, o sea, a ver, sí obviamente no es lo mismo tener un edificio LEED a no LEED en cuanto a renta, porque no es lo mismo rentar un edificio a $3 el pie cuadrado que a 6, por ejemplo, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, a final de cuentas, a largo plazo, el edificio suele ser más rentable, porque a final de cuentas es, como bien dice Ren, o sea, tienes un edificio muchísimo mejor versus el modelo de mercado, ¿no? Entonces, eso a final de cuentas te da una plusvalía mayor y obviamente vuelve a lo mismo, no tienes que meterlo también luego a la larga. Y luego hay mucho más enfoque, no sé, a ti seguramente te ha pasado, pero luego hay mucho más enfoque, depende de dónde esté ubicada la propiedad, ¿no? Por ejemplo, ese ejemplo de los hoteles en Cancún que te digo, que había un arrecife y había una población ahí cercana, entonces ahí o sea, obviamente es mucho más costoso todo el tema de ESG, pero hay un enfoque reputacional que impacta a la viabilidad del crédito del proyecto. Seguramente en MetLife también ustedes sí, totalmente. Creo que se está ya haciendo una división, digamos, en desarrolladores institucionales con visiones de métricas internacionales, con desarrolladores que a lo mejor todavía no entran en esta ola de ESG. A ver, esto no sirve, es una bodega, cualquiera lo va a rentar. No, ya se está viendo una diferenciación. Creo que el tema de la banca institucional está buscando este tipo de empresas y algo que tampoco se mencionó es en 2019 salió publicado en el Diario Oficial de la Federación ya que las AFORES todas sus inversiones tienen que ya meter a partir de 2022 conceptos de ESG en sus inversiones. Esto es en todos los ECADES, en todas las fibras, y pues las AFORES es una fuente de financiamiento para proyectos nuevos a través de las ECADES, a través de las empresas. Mucho de lo que estamos viendo, las AFORES ya están involucradas y ya tienen que tener los componentes de ESG. Entonces creo que ya también en México a todos los niveles ya es una realidad. Esto no llegó, no es una moda, llegó para quedarse, ya es la forma normal de operar, y ahora sí hay que ver quiénes son los que van a sobresalir y qué va a suceder en los siguientes años, ¿no? Oye, y regresando un poco a tu pregunta también de los costos, los bancos también ya están creando, bueno, todos tienen ya áreas internas de ESG que están involucradas en las transacciones para revisar precisamente que estén cumpliendo. O sea, ya no nada más es el que emite el bono o el que autoriza el crédito, las áreas de riesgos, sino que también hay áreas específicas que se dedican 100% a revisar los temas de ESG de cada proyecto que se va a financiar. De hecho, hay un estudio que se hizo basado en Colombia, pero sobre edificios con la certificación LEED en específico a nivel América Latina, y mencionaba, preguntándole a desarrolladores ya con proyectos existentes cuál era el sobrecosto, y en realidad muchas veces se piensa que es muy alto, pero no era mayor al 1.5%. Entonces por eso lo comentaba, digo, creo que hay que extender ese análisis para poder realmente tener más claridad específica para nuestro país y por sector, porque puede variar, pero creo que es un dato muy interesante que mencionar. Correcto. Por ejemplo, este caso de esta propiedad en San Martín Obispo que mencionaba, pues fue una de las principales propiedades, bueno, las primeras propiedades industriales que tenían paneles solares. Los paneles solares han bajado en costo prácticamente 70% en los últimos 5 o 6 años. Entonces también, si uno se queda con la idea de los costos de hace 6 años, pues hay que ver los costos el día de hoy, ¿no? Entonces sí ha habido un cambio y una reducción de costos muy importante. De hecho, a mí me gustaría que nos platicaras cómo está relacionado esto con seguros. O sea, creo que también es un tema súper interesante.
Bueno, en el caso de MetLife, empezó MetLife hace más de 100 años a dar créditos comerciales con las propiedades como garantía. Nosotros lo que ofrecemos son créditos comerciales de largo plazo, que son inversiones que vienen de las reservas técnicas de la parte de los seguros. Entonces este es un muy buen, digamos, match con los liabilities de la aseguradora. Nosotros llevamos 18 años otorgando créditos comerciales en todos los sectores. Y lo que estamos viendo es de que pues, cada vez el mercado es más institucional, cada vez hay más proyectos, requieren financiamiento de largo plazo, financiamiento estable. Entonces sí hay una relación ahí de los seguros, de cuidar las propiedades, cuidar el planeta, cuidar las inversiones que está haciendo nosotros como aseguradora, pues, para que el negocio continúe. MetLife lleva 150 años en el mercado, y bueno, que queremos seguir creciendo y queremos seguir, digamos, funcionando y otorgando seguros. Pues me gustaría pasar a la parte como de conclusiones finales para cerrar. Entonces les voy a pedir que piensen como en una frase, algo que nos quieran dejar como tarea, algo inspirador que nos quieran comentar, pero yo quisiera empezar a lo mejor en lo que ustedes lo piensan, pero o sea, lo que estoy viendo del tema y platicando con todos ustedes es que los ESGs y la información ambiental, social, gobernanza, a final de cuentas es información financiera que busca reducir los riesgos. Entonces reducen tus gastos quizás en temas de seguros, o sea, incrementa el tema de oportunidades financieras. Entonces realmente es algo importante que creo que si las empresas no se montan hoy y empiezan a analizar cómo van a sumarse dentro de este barco, muy rápidamente se van a quedar fuera del juego, ¿no? Porque a final de cuentas el sector industrial, construcción siempre va a ser un negocio financiero. Entonces, no sé si nos quieran comentar. Bueno, pues yo como manera de conclusión, quizás es una frase que han escuchado mucho, pero sí quisiera decir, ESG ya no es un gasto, nunca lo ha sido y creo que ahora queda más que claro que es una inversión y que a final de cuentas ya es algo que todos y cada uno al meterlo en sus compañías, en sus procesos, en sus operaciones, van en verdad a ver, no voy a decir rápidamente porque no es posible, pero en un mediano plazo van a empezar a haber eficiencias, ¿no? Eficiencias en muchos sentidos. Entonces, por eso creo que es un tema que se tiene que hacer, que se tiene que implementar y como bien menciona Lu y como también han mencionado aquí mis compañeros del panel, en verdad es algo que si no lo haces y no te sumas a todo esto, ya no vas a poder atraer inversión, ya no vas a poder subirte al tren de todo esto, ¿no? Entonces, ¿quieres ser sostenible? ¿Quieres seguir? Tienes que tener estas prácticas dentro de tu modelo de negocio. Yo creo que es buena noticia. Tardó como en permear la cultura, tardó en cuajar, pero en los últimos 5 años yo creo que nos hemos movido es notorio, ¿no? El cambio, la evolución, y pues son buenas noticias, ¿no? Y estoy de acuerdo, o sea, el que no se sume, yo creo que la va a tener muy complicado. No es una moda, es una realidad, llegó para quedarse, no se va a ir a ningún lado. Y creo que los resultados se van a ver en propiedades con más valor y que van a ser, pues, digamos, más financiables por el sector bancario y asegurador. Excelente, pues muchísimas gracias. Gracias por su participación y gracias Inmobiliaria por invitarme. Gracias.